Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a celebrar este día 10, domingo 10 de diciembre del año 2023. Y hoy 10 de diciembre nos hemos dado cita, a pesar de que es domingo, con a estas alturas ya mi querida amiga Claudia Reyes, para celebrar ¿qué cosa, Claudia? Vamos a celebrar la entrega del premio Nobel, la obtención del premio Nobel de Gabriela Mistral, que la entrega en verdad, porque la obtención se supo el 15 de noviembre, fue la noticia, cuando se dio la noticia que ella había ganado el premio Nobel y que se había convertido en la primera mujer eh, latinoamericana y de la lengua española en obtener el premio Nobel. Ujú. Pero hoy celebramos la entrega que se hizo en el Palacio de la Filarmónica en Estocolmo el 10 de diciembre de 1945, o sea, hace 78 años. Muy bien. Bien, al inicio, solo recordar, porque ya digo, Claudia es nuestra amiga. Claudia Reyes García es investigadora independiente, es escritora y es biógrafa de Gabriela Mistral. Es editora, especialista en estilo literario. Es directora de la editorial Letrarte y es vicepresidenta de la corporación Otro Puerto y consultora internacional en temas de gobernanza en América Latina. Lo anterior en referencia a campos de estudio, especialización y actividad privada. Destaca en el ámbito editorial las primeras ediciones chilenas de los libros Gabriela Mistral, Campesina del Valle del Elqui, y los días y los años de Gabriela Mistral, ambos de Elena Zamatán, la reedición de Poema de Chile de Gabriela Mistral y la publicación de la Introducción biográfica bilingüe de Gabriela Mistral, Criatura Regional, entre varias otras, editada bajo el sello Letrarte. Es autora de los libros Gabriela Mistral, Biografía Breve de la Universidad de La Serena, año 2017, Antología Gabriela Mistral y El Valle del Elqui en ediciones Pirámide del año 2019. Gabriela Mistral, Palabra Elemental en coautoría con el poeta Benjamín León de Editorial Letrarte. Libros que casi todos tengo aquí en mi poder, ¿no? ¿No? Eh, Solo lo muestro ¿cómo se llama? Para hacer publicidad a estas alturas también nuestra editorial. Bien, quería iniciar, Claudia, siempre te acuerdas tú ya, ¿no? Iniciamos con una provocación. Sí. Yo voy a iniciar con una provocación un tanto larga, pero me parece necesaria para este encuentro. Ahí te va. Recado de nacimiento para Chile. Mi amigo me escribe, nos nació una niña, la carta esponjada me llega de aquel bajido, y yo la abro y pongo el bajido caliente en mi cara. Les nació una niña con los ojos suyos, que son tan bellos cuando tiene dicha, y tal vez con el cuello de la madre, que es parecido al cuello de Vicuña. Les nació de sorpresa una noche, como se abre la hoja del plátano. No tenía pañales cortados, la madre, y rasgó el lienzo al dar su grito. Y la chiquita se quedó una hora con su piel de suspiro, como el niño Jesús en la noche, la mida del Géminis, el león y el cangrejo, cubierta del zodiaco de enero. Se la pusieron a la madre al pecho y ella se vio recién nacida, con una hora de vida y los ojos pegados de cera. Le decía al bultito los mismos primores, que María la de las vacas y María la de las cabras. Conejo cimarrón suelta de talle, y la niña gritaba pidiéndole volver donde estaba sin las estaciones. Cuando abrió los ojos, la besaron los monstruos arribados, la tía Rosa, la china Juana, dobladas como los grandes quillayes sobre la perdiz de 2 horas. Y volvió a llorar despertando vecinos, noticiando al barrio, importante como la Armada Británica, sin querer aplacarse hasta que los hubiese sabido.
Le pusieron mi nombre para que coma salvajemente fruta, quiebre las hierbas donde repose y mire el mundo tan familiarmente como si ella lo hubiese creado y por gracia. Mas añadieron aquel conjuro que no tenga nunca mi suelta imprudencia, que no labre panales para osos, ni se ponga a azotar a los vientos. Pienso ahora en las cosas pasadas, en esa noche cuando ella nacía, allá en un claro de mi cordillera. Yo soñaba una higuera del Elqui, que manaba su leche en mi cara. El paisaje era seco, las piedras, mucha sed y la siesta una rabia. Me he despertado y me ha dicho mi sueño, lindo suceso, camina a tu casa. Ahora les escribo, los encargos, no me lo opriman el pecho con faja. Llévenla al campo verde de Aconcagua, pues quiero hallármela bajo un aromo, en desorden de lanas y como encontrada. Guárdenle la cerilla del cabello, porque debo peinarla la primavera, y lamérsela como vieja loba, mésanla sin canto, con el puro ritmo de las viejas estrellas. Ojalá que hable tarde y que crezca poco, como la manzanilla está bien. Que la parturienta la deje bajo advocación de Marta o Teresa. Marta hacía panes para alimentar al Cristo hambriado, y Teresa gobernó sus monjas como el viejo Fabre sus avispas bravas. Yo creo volver para Pascua en el tiempo de tunas fundidas, y cuando en vitrales arden los lagartos, tengo mucho frío en León y me abrigo nombrando el sol de Vicuña. Me la dejarán unas noches a dormir conmigo, ya no tengo aquellas pesadillas duras, y con el armiño me duerme 3 meses, dormiré con mi cara tocando su oreja pequeña y así echaré soplo de sibila, con su oreja pequeña en mi cara, para que si me muero me sienta, pues estoy tan sola, que se asombra de que haya mujer así sola, el cielo burlón, y se para en tropel el zodiaco a mirar si es verdad o si es fábula, esta mujer que está sola y dormida. ¿Cómo respondes a esta larga provocación? Bueno, no, eso es una gracia, es una belleza, no es una provocación. Este es un recado que está en Tala, el libro que publica Gabriel Mistral en 1938, preciosa obra. Este es uno de los recados que está allí. Y cuando uno lee el título, ve solo el título, dice Recado de Nacimiento para Chile, no se imagina que ella en verdad está hablando al nacimiento de una niña, que le avisan que ha nacido una niña. Seguramente es una niña, no recuerdo exactamente qué, pero seguramente es una niña de su valle, que nació en su valle y que va a llevar su nombre. Y ella está muy alegre de aquello. Pero este recado en verso, porque hay recados en prosa y recados en verso de Gabriel Mistral, tiene, tiene un par de versos que como que a mí siempre me recuerdan a Gabriel Mistral, por lo que dicen, que lo había tomado nota, que es eh, que miró el mundo tan familiarmente como si ella lo hubiera creado. Y yo creo que Gabriel Mistral miró el mundo tan familiarmente como si ella lo hubiera creado. Creo que esa es como la mayor provocación. Yo siempre digo que a Gabriela Mistral uno debe leerla con mucha lentitud, muy lento, para sorprenderse con el poder estético, con la belleza, con el poder espiritual que de repente encontramos en un par de versos como ese. Y miré el mundo tan familiarmente como si ella lo hubiera creado y por gracia. Y yo pienso que la provocación de vuelta es que Gabriela Mistral miró el mundo y lo describió como, tan familiarmente como si ella lo hubiera creado. Muy bien, muchas gracias. Y justamente lo tomé de Tala porque es el antecedente del premio Nobel, ¿no? Es el libro editado justamente antes del premio Nobel, que según todas mis investigaciones debió haber sido antes, pero bueno, a causa de la guerra, pues se posterga. Entonces la primera como pregunta, ¿no? Es
la aventura Nobel como pregunta, ¿no? La aventura del Nobel como pregunta. ¿Por qué para Gabriela Mistral el Nobel era una aventura? ¿Por qué ella concebía que era una aventura? Bueno, yo le puse a un capítulo, no siquiera un capítulo, sino a una separación de una pequeña biografía, La aventura del Nobel, porque no porque para ella fuera una aventura o no una aventura. En general, la aventura es algo que no sabemos, se define porque no sabemos qué va a suceder en una aventura. Uno te lanza una aventura y es una aventura porque no sabes cuál va a ser el resultado. Eh, pero me pareció aventura porque el Nobel empieza el 39, cuando Gabriel Mistral del finales del 37, a principios del 39, hace una gira extraordinaria por 8 países latinoamericanos, dando conferencias, haciendo charlas, leyendo y presentando su libro Tala también, porque en el 38 se imprime Tala en la editorial del sur de Victorio Campo, libro que hay que recordar que ella, por un lado, dedica a México, o más bien a Palma Guillé, y en ella a la piedad del pueblo mexicano, y que los derechos de venta se cede a los niños huérfanos de la Guerra Civil Española. Ujú. Este libro lo publica 16 años después que Desolación. Es como, Gabriel Mistral publicó muy poco en su vida y se demoró también en publicar. Y este libro, Tala, dio muchas vueltas hasta que Gabriel Mistral se decidió a publicarlo, más bien hasta que eh, le arrancaron más o menos los escritos para publicarlo. Y bueno, y fue la ocasión esta, el 38. Y hace esta gira, Gabriel Mistral, por Latinoamérica. Empieza llega a Brasil, pasa a Uruguay, donde está esa conferencia tan hermosa de cómo escribo mis versos con Juan de Barbolú y Alfonsín Storni, pasa a Chile, el 38 también, eh, pasa a Perú, a Ecuador, va a Cuba, vuelve a Estados Unidos. Bueno, al final es una gira preciosa. Y en esta gira, justamente en Ecuador, hay un intelectual, Adelaida Velasco, creo, no sé si es Velasco Galdós o Galdós Velasco, una intelectual ecuatoriana que es la que eh, lanza la idea de que Gabriel Mistral, lanzar la candidatura de Gabriel Mistral al premio Nobel. Claro que no es que la lanza al aire, ella le escribe a Pedro Aguirre Cerda, que era presidente de Chile en ese momento, como 2 veces hasta que Aguirre Cerda le contesta. Y Aguirre Cerda, por supuesto, que gran admirador y amigo y abogado de Gabriela Mistral, y uno de los grandes apoyos que tiene Gabriela Mistral, también la va a apoyar en esta historia. Entonces, se hace la postulación de Gabriela Mistral a través de, no se podía hacer a través como del gobierno, entonces creo que se hace a través de la Universidad de Chile y se va para que se vaya a Estocolmo. Creo que esto es fines del 39, principios del 40, pero los premios Nobel, la entrega del premio Nobel se suspende por la Segunda Guerra Mundial hasta el 44, y el 45 se reanuda la ceremonia. El 44 creo que hay algunos premios, pero el 45, el diciembre del 45, se reanuda la ceremonia de entrega en Estocolmo, también como una señal que intenta dar Europa de estar recuperando la normalidad después de la Segunda Guerra Mundial, la barbarie nazi, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El mundo estaba destruido. Y entonces Gabriel Mistral recibe el Nobel el 10 de diciembre del 45. Seguramente si no hubiese estado la guerra, como tú decías en algún momento, podría haber sido el premio Nobel tal vez el 40. No, hay algunos indicios de que eso puede haber sucedido. Pero pese a la guerra seguían sumándose a instituciones, academias de la lengua y todo para el premio Nobel de Mistral. Y llega el 45, entonces a pocos meses de acabarse la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es y si uno recuerda, por ejemplo, la argumentación que da la academia para otorgar el premio Nobel a Gabriel Mistral, que tiene dos dimensiones. Dice, se le otorga por una poesía lírica de poderosas emociones
y también, que es la segunda mención, por hacer de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el continente latinoamericano o de todo el mundo latinoamericano. Entonces, se entrega el premio Nobel a la obra maravillosa de esta mujer que no es muy extensa, pero sí es muy intensa y profunda y rompedora y impactante y telúrica. Hasta ese entonces ha publicado Desolación y Tala, porque Ternura es un apéndice de Desolación que se publica en España el 24. Entonces, con 3 libros publicados, más algunos cientos de recados y de textos en los diarios, pero que no eran muy conocidos, Gabriel Mistral obtiene el premio Nobel. Pero también es por esa figura eh, que emerge como una voz de la lengua española también. No olvidemos que Gabriel Mistral es la primera y única mujer de la lengua española que ha obtenido el premio Nobel. Y por esa relevancia que tuvo en Gabriel Mistral el describir el continente americano, el describir América, desde Suelque hasta la cordillera de los Andes, como Gabriel Mistral, en vez de seguir las vanguardias de la época, que eran como seguir la moda europea, francesa, ella rompe con eso, rompe con esas vanguardias y nombra a los autores americanos, el paisaje americano, que eso tú lo puedes ver perfectamente en Tala, en los himnos de la cordillera, como algo, pero no solamente ahí, está en toda su obra. Y claro, y Europa destruida necesitaba, obviamente, mirar América. Pues también es el primer autor latinoamericano en recibir el Nobel, Gabriel Mistral. Necesitaba mirar América y necesitaba una voz que representara los valores, tal vez, y las dimensiones que el mundo necesitaba en ese momento. Y Gabriel Mistral representaba la paz, los derechos humanos. Recordar que hoy día también se celebra el Día de los Derechos Humanos. El Día Internacional de los Derechos Humanos también se celebra un 10 de diciembre. Entonces yo creo que todos los nobles siempre han tenido una dimensión política también, una dimensión geopolítica también, y creo que este tiene esa dimensión a tal nivel que podría ser el premio de literatura y también el premio de la paz, un poco. Pero yo creo eso, que Europa necesitaba también esta voz americana, esta voz luminosa, esta voz de esperanza, que era la voz de Gabriela Mistral. Bien, quería pues, además de invitar a nuestros lectores a leer este maravilloso libro de Editorial Letrarte, ¿no? Gabriela Mistral, La palabra elemental, quería justamente leer su discurso, parte de su discurso al recibir el premio Nobel. Porque Buenísimo. contiene, sí, claramente, porque, y bueno, después tú nos lo vas a hacer la exégesis de vida, porque me parece que contiene elementos que son importantes y recogen elementos que tú ya has señalado, pero que requieren una profundización mayor, digamos. Dice, hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera, donde, para honrarla, en uno de los muchos trabajos de su cultura, el espíritu universalista de Alfredo Nobel estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora de la vida cultural al hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Hija de la democracia chilena, me conmueve tener delante de mí a uno de los representantes de la tradición democrática de Suecia, cuya originalidad consiste en rejuvenecerse constantemente por las creaciones sociales valerosas. La operación admirable de expurgar una tradición de materiales muertos, conservándole íntegro el núcleo de las viejas virtudes, la aceptación del presente y la anticipación del futuro, que se llama Suecia, son una honra europea y significan para el continente americano un ejemplo magistral. Hija de un pueblo nuevo, saludo a Suecia en sus pioneros espirituales, por quienes fue ayudada más de una vez. Hago memoria de sus hombres de ciencia, enriquecedores del cuerpo y del alma nacionales. Recuerdo la legión de profesores y maestros que muestran al extranjero sus escuelas, sencillamente ejemplares,
y miro con leal amor hacia los otros miembros del pueblo sueco, campesinos, artesanos y obreros. Eh, hasta ahí nomás, ¿no? Bueno, es casi todo el discurso, es un discurso breve, el que da Gabriela Mistral cuando recibe el premio Nobel, es breve en comparación a los discursos muchísimo más largos de otros ganadores del premio Nobel, pero por ser breve no deja de ser inmenso el discurso que da. Hay algo que es muy interesante, hay dos cosas que a mí me cautivan de ese discurso. Uno, cuando ella dice, hija de la democracia chilena, que eso es una belleza y que ella escribe siempre democracia con mayúsculas. Eso es como, hay muchos textos de Gabriela Mistral, hay mucha lucha de ella por la democracia de los pueblos, ella trabajó en las faenas de la democracia, siempre creyó en la democracia, se dolió también prematuramente de las fallas y las deslealtades que tenía también la democracia. Advirtió también sobre, sobre que no había que confiarse en esta gracia de la democracia que nos había llegado sobre todo a Latinoamérica, decía, en los caballos de los conquistadores y que tal vez no habíamos sabido cuidarla también. Hay un texto ahí también que se llama Mensaje por la Democracia. Pero esta faena intensa, este trabajo intenso de Gabriel Mistral por la democracia de los pueblos es algo muy interesante y ella lo releva en ese discurso cuando es la democracia con mayúscula lo que se echó abajo en la Segunda Guerra Mundial. También está algo muy interesante, que es cuando ella dice, eh, hija de la democracia chilena, acepta el premio como hija de la democracia chilena, pero también como representante de un pueblo nuevo o de un continente nuevo. Porque ella dice, y lo dice cuando recibe el Nobel, se lo dice a una agencia de prensa, Reuters creo, que dice, este premio no es mío, es de América. Entonces ella también tiene esa conciencia de, porque siempre fue también, sabemos que Gabriela Mistral fue, y luego, como lo hablamos anteriormente, fue una americanista cabal. Entonces, eh, esto de, y también dice un poco más adelante que dice representante de la lengua española y la portuguesa. Entonces ahí también como engloba al continente latinoamericano. Y y esta postura, este pararse brevemente y decir aquello, que ella es hija de la democracia y de la democracia chilena con mayúscula, y que es representante de un continente nuevo tan poco conocido, que ha sido su labor hacerlo conocer y que agradece que se mire y que se otorgue una visibilización con este premio a este continente inédito tan poco conocido. Entonces, esta estatura americana de Gabriela Mistral es conmovedora, además de todo lo demás que dice, que son propios de la cortesía y del espíritu de Gabriela Mistral, y de también nombrar a los obreros, a los campesinos, que es propio también de su naturaleza. Entonces es un discurso muy breve, es profundo y intenso, a pesar o por su brevedad, y que fue uno de los 10 discursos que seleccionamos con Benjamín para este libro de la palabra elemental, que reúne 10 discursos de Gabriel Mistral que nos parecen los más bellos, estéticos y profundos, y sobre todo que nos hacen conocer profundamente a Gabriel Mistral. Ujú. A propósito de... Quería yo destacar un elemento, ¿no? Del discurso también, cuando ella hace referencia a Suecia, ¿no? Y agradece a Suecia este gesto, ella lo vuelve concreto después durante su estadía en Suecia, porque irá a visitar a la tumba, ¿no? De una poeta sueca que recibirá también el Nobel muy tempranamente, en 1900, entrando en 1900, em, que se llama, ayúdame, em, Selma, sí, sí, Selma Lagerfeld o algo así. Lagerfeld, aquí está, sí. Sí. Y que coincide de alguna manera con nuestra querida Gabriela, recibe el premio Nobel en el año 1909. Coincide uno por ser, bueno, mujer, escritora, y también por ser profesora, ¿no? Y profesora rural, además.
y por su, si tú quieres, ascendencia humilde. Y por eso, de alguna manera, ella encuentra no solo una conexión con el país, sino también con esta mujer, con la que se siente profundamente identificada. Y de alguna manera uno percibe aquí que este premio no es solo, como decías tú, a su obra poética, no es solo a la lengua, ¿m? Sino también al reconocimiento de la docencia. Háblanos un poco de esta mixtura de la obra de Gabriela, ¿no? De su, mm, no sé si me explico, ¿no? De su mixtura Sí, perfecto. poeta docente que es galardonado en este premio. Claro, bueno, esta identificación de Gabriela con Selma también es una identificación del pueblo sueco con Gabriela. Es bidireccional. También el pueblo sueco ve a Gabriela Mistral como una Selma Lagerfeld, Ujú, perdonando, no tengo el texto, la lectura a mano. eh, entonces se da bidireccionalmente las semejanzas que hay, y por eso también es. Y Gabriela Mistral se queda un mes en Suecia después del premio Nobel, y una de las cosas que hace, que dice que la hace, que la dice que la hace, porque Gabriela Mistral era de esas personas que lo que decía lo hacía, es un peregrinaje a visitar la tumba de Selma, su antecesora y su referente sueco, ujú, digamos, en la docencia y en la literatura. Sabemos que Gabriela Mistral fue maestra desde los 14 y 15 años, que la pedagogía fue esencial en ella. Eh, no en vano se le llamó la maestra de América luego de participar en la reforma educacional de México. Y no en vano también vemos siempre en su obra como ella siempre está enseñando, tiene algo didáctico que ella siempre nos está transmitiendo conocimiento. Entonces, Gabriela sí es una maestra, maestra en ambas acepciones, maestra de escuela y maestra de máster. ujú, Tiene ambas acepciones de la palabra. Y, y cuando yo te comentaba que el premio Nobel se le da a Gabriela Mistral por su obra y por su persona, por su obra, por su poesía lírica, de poderosas emociones, y por haber hecho de su nombre un símbolo, ese símbolo tiene mucho que ver con su naturaleza y con su condición de maestra. ujú, Entonces, Gabriela Mistral, bueno, Gabriela Mistral Gabriela Mistral enseña en Chile casi 20 años antes de irse a México a trabajar en la reforma educacional. A ujú, veces se nos olvida, a veces pensamos que la vida de Gabriela Mistral empieza en México y que ahí empieza a enseñar y ahí empieza a intervenir en el espacio público y en el espacio docente y a realizar transformaciones. Pero tenemos a Gabriela Mistral con una carrera literaria y pedagógica de casi de 18 20 años en Chile, en que recorre todo Chile enseñando, siendo un actor público también y escribiendo, que es su dimensión primera, y estamos ante una poeta que también es maestra. Yo creo que eh, no hay que olvidar que siempre cuando estamos frente a Gabriela Mistral o hablando de Gabriela Mistral estamos frente a un poeta, a una poeta. Creo que eso es muy interesante y muy importante ahora en que siempre se están elevando hipótesis y teorías y ideas sobre quién fue Gabriel Mistral, sobre cómo surgió su vida, sobre si era una estratega o, o una mujer que armó su imagen y que era así como... eh, entonces de repente falta esa parte poética, que es una parte impredecible, que es una, una, una parte muy espiritual, muy sensible. Entonces es bueno recordar que siempre estamos enfrente de una poeta que enseña, una poeta que viaja, una poeta que es cónsul, una poeta que da conferencias, una poeta que escribe recados que son muy poéticos también, pero que es un habitante del mundo de la palabra y de la poesía, y el premio Nobel se le da a una poeta que también es un maravilloso símbolo y un maravilloso ser humano, ujú, en cuanto a lo que ha dado ella hacia el otro, lo que ha hecho ella por el otro, es algo que yo siempre, como que he dicho, ella siempre fue
la voz de los que no tenían voz, y entre más alto estuvo ella, más resonó esa voz y más se sintió en esa responsabilidad. Nunca se mareó, nunca se perdió, nunca desconoció sus orígenes, nunca se sintió, siendo ella, perteneciendo a la élite intelectual del mundo, porque ya el premio Nobel ya no puede estar más la élite intelectual del mundo, eh, nunca dejó de ser quien fue, nunca desconoció sus raíces, su gente, su campesinería, su valle, sus niños, su país, su América. Entonces es un ser humano eh, extraordinario que no, el Nobel le queda chico tal vez a Gabriel Mistral. ¿sí? Quería cerrar esta partecita ya para pasar a otra cosa, digamos. Y es esta importancia, ¿no? De esta poeta, como dices tú, que además es maestra, porque ella tiene una expresión que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Dice, pues, la crisis de los maestros es crisis espiritual, dice. Le faltan ideas, sensibilidad y evangelio. Eh, y llega a decir, ¿no? A propósito de esto, eh, que el maestro, ¿no? Ahora se me pierde la frase, ¿no? Eh, que el maestro forma parte de justamente de esta élite, ¿no? De un pueblo, ¿no? De la élite moral de un pueblo. No es la palabra correcta, pero esa es la idea. Y me llama la atención esta expresión en un tiempo donde, por lo menos en nuestro país, este oficio maravilloso es tan devaluado, ¿no? Eh, Pasando ya a otro tema, este día 10 de diciembre también se cumple un aniversario del Nobel, de nuestro segundo Nobel, que es Pablo Neruda. Su relación mutua. Cuéntanos. Ella, después de Eh, ser designada directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, pasa a Temuco en el año 1920 y conoce al futuro Pablo Neruda, ¿m? Que ya era corresponsal, que aunque todavía es alumno del liceo, ya es corresponsal de la revista Claridad, que es la revista de la Federación de Estudiantes de Chile, de la Universidad de Chile. Revista de la Federación de Estudiantes. Claro, Gabriela Mistral es directora del Liceo de Niñas de Temuco en finales de 1919, principios de 1920, y conoce a este joven poeta, Neftalí Reyes, que ya afirmaba algunas cosas como Pablo Neruda, pero aún no publicaba nada como corpus. Eh, y cuenta Neruda que que Gabriela Mistral la introdujo en la literatura rusa y que le regaló muchos libros de literatura rusa y que eso fue esencial para él. Tolstoy, Gorky, no Gorky no todavía, Mm. pero Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov. Y la relación de Neruda con Gabriela Mistral fue una relación de mutuo respeto y de mutua admiración. Gabriela Mistral escribe un recado, él escribe un recado a Pablo Neruda. Gabriela Mistral es que le escribía recados a personajes que tenían una valía importante para ella. Ahora, y hay una carta preciosa de Pablo Neruda cuando Gabriela Mistral viene el 54, que es una belleza. Eh, el año en que Gabriela Mistral recibe el premio Nobel, Pablo Neruda recibe el premio Nacional de Literatura. Eh, son dos modos de escribir, de habitar la poesía distintos. Yo, por mi parte, tengo la doble militancia. Yo soy misteliana o gabrielística y nerudiana a morir también. Creo que lo mejor que hemos tenido en la historia ha sido nuestra poesía, no solamente Gabriela Mistral y Neruda, que nos llevaron como a ser conocidos y reconocidos en la literatura universal y que ahí quedaron.
De hecho, Neruda es de los autores más traducidos y leídos de la historia del mundo. Eh, pero bueno, pero también toda esa generación y todas las generaciones anteriores que teníamos de poetas es una maravilla, con premios o sin premios. Uno podría nombrar Gonzalo Rojas, Tellier, obviamente Huidobro, la Teresa Bilsmont. En verdad es una gama de Pablo de Roca, Nicanor Parra, tenemos una maravilla de talentos poéticos de Chile que lamentablemente por la razón que sea, que yo desconozco, cuál puede ser, aunque me podría aventurar en alguna, no se está produciendo, no tenemos un recambio ni una nueva generación con esa potencia como la tuvimos antes. Ujú. Y ahora por ejemplo, hay una anécdota que la cuenta Pablo Neruda, que Pablo Neruda dice que cuando conocía a Carmen Mistral lo intimidaba un poco, porque era una mujer como alta, como seria, como directora del liceo, y él era un chiquillo. Entonces, pero cuando ya entraron en confianza, él le dijo, le preguntó a Gabriela Mistral algo que a él le extrañaba, y le dijo, Gabriela, usted, ¿por qué no usa sombrero? Que era algo extraño, Gabriela Mistral, las mujeres usaban sombrero en esos cargos y en esos tiempos. Y Gabriel Mistral le dice, pero Pablo, o pero Neftalí, no sé. Dice, pero es que sería como ponerle un sombrero a la cordillera de los Andes, le dice Gabriel Mistral. Eso está como grabado, hay un pequeño film de eso. Ah, como también quería decir que Recado de Nacimiento de Chile también está grabado por Gabriel Mistral, se puede encontrar en recursos de la Biblioteca Nacional o de alguna otra, o de alguna otra web. Entonces, eh, Pablo Neruda, que era embajador de Chile en Francia el 71, recibe el premio Nobel ese año, o sea, el año 71, y da un discurso larguísimo, pero precioso, también, que al final dice, que al final cita a Rimbaud y dice que eh, cita a Rimbaud solo con una ardiente paciencia se abrirán o entraremos a las ciudades luminosas. Y es precioso el discurso de Pablo Neruda. Yo los invitaría a leerlos. También es un recurso web. A leer a Gabriel Mistral, por supuesto, pero a leer a un gran poeta, maravilloso, universal como Neruda. Yo digo así, medio en broma y medio en serio también, que nosotros tenemos dos figuras maravillosas de la literatura, que son Pablo Neruda y Gabriel Mistral, y que a uno lo tenemos censurado. ¿M? Y a la otra la tenemos farandulizada. Entonces, cuando la idea es leer su obra, leer su legado y, y dejar un poco atrás las biografías de los personajes o las vidas de los personajes, no pueden ser deudoras de su obra, sea lo que sea. Son dos campos distintos. Y no hay ninguna razón en verdad de peso como para censurar a Neruda, y tampoco hay muchas razones en verdad para tener a Gabriel Mistral como farandulizada y como con un montón de investigadores privados viendo qué hacía en su vida acá o allá, en vez de una divulgación como esta, que estamos con esta conversación, que lo que busca es la lectura de Gabriel, es la lectura de la poesía, es la lectura, en verdad, porque Gabriel Mistral es una fuente de conocimiento, una fuente de belleza que desaprovechamos muchas veces hablando de situaciones o de cosas o de análisis o de hipótesis que no Ujú. tienen mayor relevancia o no tienen la relevancia que tiene su obra, que está Ujú. ahí abierta, que es patrimonio público además, Sí. entonces que está a la mano para leerla. Así que este día en que celebramos a Gabriel Mistral y recordamos también el premio espero que no estemos equivocando con la fecha del premio, pero yo estoy casi segura que también fue el 10 de diciembre. Sí. Pero si no fuera el 10 de diciembre, da lo mismo, porque es el 71 y poco se lo recuerda y poco se lo homenajea a Pablo Neruda. Ujú. A mí me llamó la atención, no solamente a mí, sino a muchos, la ausencia de la figura de Pablo Neruda en esta celebración de los 50 años, por ejemplo. Ujú. Sí, Perdón, en esta conmemoración de los 50 años. sí, Me llamó la atención esa ausencia, que fue el poeta emblemático sí, de es la que unidad popular. sucede
bueno, podríamos dedicarnos un programa porque tú también editaste otro libro, o sea, Letrarte editó otro libro eh, a propósito de este año, ¿no? Testigo presencial, que es el testimonio de tu padre. Pero coincide este año, ¿no? Que hay, diría yo, un muy mal ambiente, en lugar de, no sé, en fin, en, Coincido contigo, en sí, lugar hay de un ser ambiente. un año de conmemoración, yo diría de recogimiento también, porque se quebró la democracia, este elemento que tú señalabas antes, a propósito de la Gabriel y su relación con la democracia, eh, se quebró la democracia y no es un tema menor, ¿no? Y hay todo un ambiente también de negacionismo, en fin, y de no reconocimiento de. Y en parte, como tú dices, también nos encontramos con la sorpresa de que hay una censura, ¿no? a, eh, a Neruda y con ello también una censura a toda su obra, ¿no? Porque, bueno, estamos en la cultura Cancelación. de la cancelación, justamente, trágicamente. Y para terminar un poquito de este elemento, ¿no? Que, mira, me das la clave para hacerte la última pregunta que quería hacerte y la tenía programada, pero eh, ¿por qué de alguna manera es llamativo que el Premio Nacional de Literatura a Gabriela Mistral sea un acto tardío Yo creo en que relación eso al Nobel? sí, yo creo que eso tiene que ver con que Gabriela Mistral no vivía en Chile. Recordemos que Gabriela Mistral, bueno, sumando, Gabriela Mistral, además de maestra, poeta, fue cónsul de nuestro país, fue representante del Estado chileno muchísimos años. Gabriela Mistral no vivía en Chile, no estaba en el tejimaneje de lo que pasaba en el país, no formaba parte de su capa intelectual, digamos. Entonces, yo pienso que el premio de literatura no se le dio ese año porque no estaba como en el pugilato de los premios y en esa tensión que se provoca entre los autores que forman parte están presentes más o menos. Entonces, yo creo que no hay que dramatizar tanto como porque se tiende a decir, no, le dieron primero el premio. Yo creo que no hay que dramatizar tanto ese hecho. Lo interesante es que el 51 se le da el premio nacional y obviamente Gabriel Mistral no viene a buscarlo. Y también interesante que como por la tardanza del premio, el premio ese tenía un monto en dinero que eran 100.000 pesos. Entonces ese año no sé si eran pesos o escudos, no sé qué moneda se usaría, pero ponle 100.000 pesos. Y ese año, entonces, como una especie de compensación a no dárselo antes, se le dio a Gabriela 200.000, el doble. Y Gabriel Mistral, obviamente, lo donó a los niños de Monte Grande, a los franciscanos, no sé, pero donó la plata. Y obviamente no vino, porque ella estaba en Italia, entonces no se iba a pegar el pique para venir acá. Eh, pero yo creo que no hay que dramatizar sobre que le dieron. Ahora suena como, oh, qué terrible. Pero Gabriela Mistral era un personaje, como ella misma dicen, ausente pero no ausentista, y simplemente no estaba en el. Sabemos cómo funcionan un poco los premios también. O sea, sabemos que tienen una dinámica en los premios. Entonces, yo creo que por eso se fue. Bueno, no. Eh, suena mal porque debería ser la lógica que primero, pero con Gabriela Mistral siempre fue así. Primero reconocida afuera, luego en el país. Eso en cualquier área donde tú la veas. Publica Desolación en Nueva York, eh, es reconocida como maestra de América en México, es cónsul en Europa. O sea, siempre como es doctora honoris causa de varias universidades hasta que la Universidad de Chile crea el honoris causa para ella el 54. También podríamos decir eso. Recibe antes el honoris causa en Guatemala el 31, bueno, y en Chicago, en varias otras universidades que en este momento no tengo en la memoria, pero recibe muchos premios en Francia, en Italia,
en Cuba, en Estados Unidos, 2 o 3 universidades le dan un doctorado honoris causa, y en Chile es el 54. Es como el último doctorado honoris causa que recibe Gabriel Mistral. El penúltimo es ese, el último es en... Ah, uno que se... El último es en... Es en... Bueno, Es que me encanta el discurso que da Gabriel Mistral para ese... Para ujú, ese... En esa ocasión, que es en Nueva York en el 54 también. Ese mismo año, Gabriel Mistral se va de Chile después de que viaja, está aquí en el 54 y, y se le da un honoris causa de la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el 54. Donde ella, y el discurso de ella, que es muy largo en esa ocasión, que se llama Imagen y Palabra en la Educación, y que ujú. es una cosa muy interesante porque en un tiempo en que empieza la imagen, la radio, el cinema, la tele y todo, y esto asusta un poco, estas herramientas asustan un poco al profesorado, al mundo de la pedagogía. Ella lo ve como elementos tremendamente positivos y relevantes que deben incorporarse a la educación. Por eso yo pienso que Gabriel Mistral ahora, si viviera, tendría un Twitter, te escribiría en redes sociales, sería muy dinámica, adoptaría la tecnología como una herramienta pedagógica. Justamente, ¿no? Y perdón que te insista, ¿no? Porque no, bueno, es una conversación, pero ausente, pero no ausentista, ella está escribiendo continuamente recados, ¿no? Entonces, quiera o Ujú. no, golpea el hecho de ese reconocimiento, pues, bastante tardío a su obra, no obstante, ¿no? En fin. Hoy es un día de celebración, pues entonces, para eso nos hemos convocado aquí bajo la Cruz del Sur, como llamamos a este querido programa. Darte las gracias otra vez. Me gustaría que nuestro próximo encuentro, ya te dejo fichada, ¿no? Nos dedicáramos a profundizar en este largo viaje de la Gabriela, ¿no? Por América Latina ya para que nos pongamos a estudiar en ello, porque justamente como tú dices, ahí hay mucha riqueza, ¿no? Ella va incorporando progresivamente a su andar un tremendo bagaje eh, cultural. Es increíble porque quien conoce el Valle del Elqui se dará cuenta que es como, bueno, ahí entre los cerros, ¿no? Y sin posibilidad de horizonte, porque no hay mar cercano, y sin embargo ella rompe esa como barrera natural, ¿no? Y se expande justamente a conocer esos otros mundos de los que va a ser Trotamundos, ¿no? Que es maravilloso, me parece a mí, de Gabriel. Palabras finales, te toca a ti cerrar. Bueno, yo como hoy día es un día muy especial, celebramos los 78 años de Gabriel Mistral, la invitación es a leerla. La invitación es a leer su obra, a leer su poesía, a leer su prosa. Está mucho disponible. De hecho, están las obras reunidas de Gabriel Mistral en internet, o sea, no hay excusa para no leer a Gabriel Mistral. Es un ejercicio buenísimo para el intelecto, es un ejercicio buenísimo para el espíritu. Yo siempre digo que Gabriel Mistral, eh, o sea, siempre digo que leer siempre es bueno, pero que además Gabriel Mistral provoca algo es muy especial, que yo creo que cuando leemos a Gabriel Mistral nos convertimos en mejores personas. Ella nos ayuda en en ese camino. Y creo que es eh, como le gustaría, yo que tal vez a Gabriela Mistral ser celebrada hoy día también sería que se leyera algún verso, se leyera algún recado, se leyera alguna prosa, se la leyera, encontrémosla. Ujú. Leámosla con calma, leámosla despacio. En cualquier momento nos vamos a encontrar con su tremendo poder
intelectual y con su tremendo poder espiritual entre sus letras. Ujú. Como diría mi sobrina, 1000% de acuerdo, ¿no? Con él. 1000% de acuerdo. Muchas gracias, Claudia, Y por tu tiempo, ¿sí? Muchas gracias muchísimas por tu gracias, un disponibilidad, placer. ¿sí? Para mí también es un tremendo placer. Es como literalmente apretarte play, ¿no? Y darte rienda suelta a hablar. Claramente habla una enamorada de la obra, de la persona, y eso es muy, muy positivo. Muchas gracias a todos, a todas quienes nos han acompañado en esta transmisión, en este día especial. Te invito a que nos regales un me gusta y sobre todo, si te gustó este trabajo, que lo compartas con otros, con otras, de modo que la obra de Gabriela, como dice muy bien Claudia Reyes, sea conocida, leída, porque nos humaniza, nos hace mejores personas. Un abrazo, será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Claudia. Muchas gracias a ti.